¿Y cómo hacemos esto para gastar menos energía y a la vez estar más fresquitos en casa? Pues de eso va el vídeo de hoy. En muchas partes del mundo, los aires acondicionados son una de las primeras herramientas que la gente utiliza cuando llega este momento, el momento de combatir el calor. Sin embargo, el aire acondicionado pues no siempre es una solución, ya que no todo el mundo puede tener acceso y además aumenta considerablemente nuestro gasto energético y también pues, a muchas personas no les resulta del todo cómodo porque reseca mucho el ambiente. Afortunadamente existen formas de diseñar una casa para mantener fresco el interior en verano y son principios fundamentales de lo que hoy en día pues llamamos la arquitectura bioclimática, pero que al fin y al cabo pues se basa en reglas que ya se aplicaban en la arquitectura vernácula y en la arquitectura tradicional. Y es que el mejor lugar para encontrar formas para ahorrar energía pues es en los lugares donde no tenían precisamente energía. Muy atentos a estos principios porque son de aplicación a diferentes niveles, tanto si estás buscando un terreno para construirte tu casa desde cero, como si lo que buscas es comprar un piso de segunda mano para reformarlo, o como si simplemente pues quieres aplicar algunos de estos trucos a tu casa actual. Voy a comentar primero las medidas que son más conocidas y después las que son más desconocidas para el público en general, así que os leo en comentarios para saber si vosotros pues cumplís con alguno de estos principios en vuestra casa. En cualquier caso, lo que vamos a estar buscando siempre en arquitectura es lo que se conoce como el confort térmico. Es una referencia pues, para una persona en reposo y a la sombra con una temperatura ambiente de entre 22 y 27 grados centígrados aproximadamente y una humedad relativa pues, comprendida entre el 20% y el 80%, que son unos límites pues, que corresponden a una sensación térmica aceptable. Además, no solo buscamos un interior confortable, sino además también saludable, es decir, con un aire limpio para que nuestro organismo funcione correctamente. Lo primero que hay que entender es que el calor que sufrimos en casa pues, es un intercambio de energía. Pues bien, la arquitectura bioclimática, los principios en los que nos vamos a basar, intentan regular el intercambio de energía, pero de una forma pasiva, es decir, que la misma construcción capte, transfiera o incluso rechace energía. Y esto es posible pues poniendo a nuestro favor fenómenos como la orientación solar, la ventilación cruzada o la inercia y la regulación térmica de un edificio. ¿Y cómo hacemos esto para gastar menos energía y a la vez estar más fresquitos en casa? Pues de eso va el vídeo de hoy. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la exposición al sol. Siempre que hace calor, pues como es lógico, buscamos las zonas en sombra y en el diseño arquitectónico pues es exactamente igual. Aunque tu casa te cobije a ti, pues también tenemos que protegerla lo mejor posible del calor exterior para conseguir ese confort térmico en verano en este caso. Esto se puede lograr en el diseño buscando, por ejemplo, un terreno con árboles de hoja caduca que en verano estén frondosos y no dejen pasar tanto el sol y en invierno pues hagan el efecto contrario. O, por ejemplo, en el diseño de nuestra fachada, pues evitando grandes cristaleras en la zona sur, que en este hemisferio es donde más radiación solar recibimos, porque nos van a generar un efecto invernadero que es muy deseable en invierno, pero para nada deseable en verano. Para evitarlo podemos usar en nuestro diseño de fachada pues un sistema, por ejemplo, de lamas, bien sea horizontales o verticales, dependiendo de la orientación concreta de esa fachada, y con esto pues vamos a conseguir reducir notablemente la ganancia de calor desviando la radiación solar. Esto también se puede conseguir, por ejemplo, con voladizos en el forjado superior que dejen esa ventana pues protegida y la dejen a la sombra. Es lo mismo que hacemos, por ejemplo, cuando ponemos un porche en una vivienda. Esto antes también se veía mucho, sobre todo se empezó a ver en edificios de oficinas, de estos que son totalmente de vidrio y al final, pues por el interior o por el exterior necesitan un sistema pues, que bloquee el sol, porque si no, pues se crea un efecto invernadero, como decía, que puede dejar el interior bastante más caluroso que el exterior. En los últimos años, pues estos sistemas de lamas o de viseras se han ido incorporando poco a poco a los edificios de vivienda, también a los edificios de vivienda colectiva y pues van evitando que nuestras fachadas se llenen, por ejemplo, de toldos que a veces es verdad
que son bastante poco estéticos. En definitiva, si vas a elegir, por ejemplo, una vivienda de segunda mano que ya esté construida, pues te tienes que fijar, por supuesto, en las orientaciones para saber si va a recibir mucha radiación solar o no, y sobre todo, y más importante, que siempre lo pasamos por alto, te tienes que fijar en las paredes de tu casa con qué colindan, es decir, las paredes y el techo. ¿Por qué? Siempre nos fijamos, por ejemplo, en que un ático, pues por ser en la última planta, recibe mucho más calor y más frío también porque está en contacto directo con la cubierta. Pero nos olvidamos de que, por ejemplo, en un edificio exento, pues puede haber viviendas intermedias que tengan muchas paredes totalmente en contacto con el exterior, lo que desde luego también pues, va a suponer un intercambio de energía nada deseado. Por ejemplo, en invierno una pared totalmente expuesta a una orientación norte en invierno con mucho viento, pues nos va a dar muchísimo frío. Y en un siguiente nivel, a un nivel más constructivo, digamos, también es muy importante el aislamiento térmico con el que contamos, sobre todo en fachada. Actualmente, pues se construye con unos estándares bastante altos en este sentido, siempre que sigamos el código técnico, por supuesto, que siempre hay que seguirlo, pero si estamos comprando una vivienda construida antes del año 2006, que es cuando entró en vigor el CTE, el Código Técnico de la Edificación, pues ya sabemos que no va a ser la vivienda mejor aislada del mundo, pero aún así pues tienes que saber que hay soluciones para aislar, por ejemplo, por el exterior, por el interior o incluso por la cámara de aire que va dentro de la fachada. Y ahora vamos a hablar de la ventilación, que es bastante conocida, pero no se sabe hasta qué punto nos puede ayudar a conseguir el confort térmico en el interior de una vivienda. Y es que la ventilación natural es una de las mejores formas de enfriar una casa sin electricidad. Para llevar aire fresco a un edificio, pues la ventilación natural lo que utiliza es el viento para crear movimiento de aire por el interior sin el uso de sistemas mecánicos. Las ventanas se pueden utilizar precisamente para esto, para aprovechar la circulación del aire. La ventilación cruzada pues, es uno de los sistemas más comunes que se usan en los edificios porque te permite mejorar la salubridad del aire interior y además también reduce notablemente la necesidad del uso de equipos de aire acondicionado. Básicamente consiste en tener ventanas en lados opuestos de una vivienda, en fachadas opuestas, para permitir que el aire entre y salga de la casa, evitando pues que el aire caliente permanezca estancado dentro. Para favorecer esto, si la casa ya está construida, pues en el caso de que hagamos una reforma, te recomiendo siempre optar por ventanas de hojas abatibles en lugar de correderas, porque vamos a duplicar el porcentaje de ventilación. Además, yo siempre recomiendo en general ventanas abatibles porque sellan mucho mejor que las correderas. Y nunca escatiméis en la calidad de las ventanas en una reforma o en una obra, porque de nada te va a servir tener un buen aislamiento en la fachada si se te está colando el frío o el calor por el propio cristal de la ventana o por los marcos o por el tambor de la persiana, o directamente tienes una buena ventana pero está mal instalada y se te está colando esa energía por los bordes de la ventana, ¿vale? Porque no esté bien instalada y te está generando un puente térmico. Si lleváis un tiempo ya por aquí por el canal y me habéis visto comentar planos de pisos de Idealista, por ejemplo, pues ya sabréis la importancia que le doy siempre a la ventilación natural. Y es que a veces veo pues que hay gente que hace reformas con las que eliminan la posibilidad de ventilación cruzada a un piso que en su estado original sí que la tenía. Y esto de verdad que es un error garrafal que siempre debéis evitar, porque os digo que de verdad con el tiempo lo vais a notar y mucho. La tercera estrategia que vamos a comentar es la inercia térmica. Esta yo creo que es la menos conocida, pero seguro que os habéis dado cuenta, por ejemplo, que en verano, cuando hace mucho calor en el exterior, pues si entras en una iglesia de piedra, por ejemplo, o mismamente en un edificio muy antiguo de viviendas del centro con grandes muros de piedra, pues el interior está muy fresquito sin necesidad realmente de utilizar aire acondicionado. Y algo parecido pasa también en invierno, que se está a mejor temperatura que en el exterior. Pues bien, esto pasa por la gran inercia térmica de sus muros, tanto por el material como por las dimensiones de esos grandes muros de piedra. La inercia térmica se basa en la capacidad de ciertos elementos arquitectónicos o ciertas soluciones constructivas para almacenar calor, conservarlo y después liberarlo en un tiempo determinado. Y viene definida básicamente por su calor específico y por su densidad. Pero esto es algo más técnico que no vamos a entrar mucho ahí. Con lo que quiero que os quedéis es con la idea general de que existe esa cualidad de los materiales que debemos tener en cuenta siempre en el diseño porque afecta directamente
pues en el aislamiento que vamos a conseguir. Para tener inercia térmica necesitamos grandes espesores de un material de baja capacidad calorífica o, por el contrario, espesores menores pero de materiales de alta capacidad calorífica. Y dirás, vale, ¿y esto a mí de qué me sirve? Pues, por ejemplo, nos afecta en que si vamos a proyectar, si nos vamos a hacer una casa de fin de semana con un uso muy esporádico, pues deberíamos tener una baja inercia térmica. ¿Por qué? Porque imaginaos que vamos un fin de semana a una casa con unos muros de piedra de 70 centímetros. Pues no conseguiríamos prácticamente calentar la vivienda hasta el domingo, hasta el día que fuese el día de irnos, y estaríamos esos 2-3 días del fin de semana pasando frío. Por eso sería mejor utilizar pues, un material, por ejemplo, como la madera, que es bastante aislante, y no tardaríamos pues, casi nada en calentar esa vivienda. Sin embargo, si nos vamos a hacer una casa para todo el año, pues sí que sería mucho más interesante contar con una inercia térmica muy alta, porque, por ejemplo, en invierno, cuando tengamos la casa calentita, podríamos abrir un rato por la mañana la ventana para ventilar en invierno y no perderíamos casi calor. La siguiente estrategia para combatir el calor de forma natural es el color. No me voy a enrollar mucho aquí porque esto es bastante lógico, igual que sabemos que pues, en verano si llevas una gorra o una camiseta negra cuando el sol está pegando, pues ese color retiene mucho más la radiación solar, los colores oscuros, y así mismo pasa en arquitectura. Esa es la razón pues, de que, por ejemplo, en los típicos pueblos del sur las casas se pinten siempre de blanco e incluso en muchas ocasiones con materiales como la cal. Entonces, esto lo podemos aplicar también, por ejemplo, en las cubiertas, evitando siempre colores muy oscuros y materiales que absorban mucho calor si lo que buscamos es un interior fresco y estamos en una latitud en la que pues, es bastante calurosa. Otra estrategia muy utilizada en arquitectura es el efecto chimenea. Si os acordáis, cuando ocurrió el terrible suceso del incendio en el edificio en Campanar, en Valencia, hace unos meses ya, se habló mucho del efecto chimenea de la fachada ventilada. Os dejo por aquí un vídeo donde expliqué cómo funciona este sistema y qué relación pues pudo haber tenido con la propagación del incendio. En líneas generales, este efecto chimenea se basa en el principio básico universal de que el aire frío baja y el aire caliente sube. Y esto lo podemos aprovechar pues incluyendo, por ejemplo, en nuestro diseño aberturas en la parte superior de un espacio para que el aire caliente salga y así favorecer la ventilación natural y conseguir un ambiente más fresco, utilizando las entradas de aire siempre en zonas más bajas. Y para terminar, pues ya dos estrategias usando elementos naturales. El primero es el agua. Si por ejemplo tenemos una piscina o una fuente delante de nuestra ventana y la brisa corre hacia la casa, pues conseguiremos un efecto de enfriamiento por evaporación. Esto es similar a lo que hace nuestro cuerpo al transpirar para enfriarse cuando hace mucho calor. En los espacios públicos también hace mucho, por ejemplo, colocar láminas de agua para reducir la temperatura. Y en casa, pues también es un sistema que usan los típicos pingüinos, que básicamente funcionan como un ventilador con hielos delante, que lo que hacen es enfriar el aire que después el ventilador va a mover. Y por otra parte está la vegetación, que en una finca pues va a dar sombra, lógicamente, y si vivimos en un piso podemos tener plantas de interior que reducen también la temperatura de la estancia, pues gracias a ese proceso de transpiración que hacen, de forma que absorben calor y evaporan el agua y al final pues terminan refrescando también el ambiente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os leo en comentarios si alguna de estas estrategias bioclimáticas os ha sorprendido, si las conocíais o si las vais a aplicar en vuestra propia casa. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.